Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el último tema de la segunda clase en línea. Los temas que vamos a ver son electrones de valencia, estructura de Lewis, regla del octeto y vamos a ver los diferentes tipos de enlace. Electrones de valencia. Me dice ahí que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el nivel de energía más alejado del núcleo, es decir, la capa de valencia. Esto fue lo que aprendimos cuando vimos configuración electrónica, es decir, en el video pasado. Estos electrones de valencia son los que van a intervenir en las reacciones químicas, también son los creadores de enlaces químicos. Ahorita al finalizar el video vamos a hablar de los diferentes tipos de enlace que tenemos y estos coincide con el número de familia donde se encuentra un elemento y esto aplica únicamente a las familias A. Esto que nos está diciendo de las familias es lo mismo que aplicábamos en configuración electrónica para determinar la familia. Es decir, que en el video pasado, cuando aprendimos a determinar periodo y familia de la configuración electrónica, esos electrones que me daban la familia son los que yo iba a llamar electrones de valencia. Tenemos allí el siguiente ejemplo. Tenemos un modelo atómico de Bohr para el átomo del oxígeno, en donde vemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia porque en su nivel de energía más alejado del núcleo, es decir, en su capa de valencia, tiene 6 electrones, por ende tiene 6 electrones de valencia y se va a encontrar en la familia 6A. Si no creemos esto, corroboramos la información con la tabla periódica de que se encuentra en la familia 6A. Luego vamos a hablar de la estructura de Lewis. La estructura de Lewis se la debemos a este personaje de nombre Gilbert Newton Lewis. ¿Cuál es la aportación de Lewis? Me dice que sugirió una forma sencilla de explicar la interacción entre los electrones de valencia para poder explicar la formación de enlaces. A esto lo llamó justamente así, estructura de Lewis, y me da unas representaciones semejantes a la de este ejemplo. Tenemos ahí el compuesto CO2 y lo único que me va a representar es cómo interaccionan los electrones de valencia que tienen los átomos, en este caso de carbono, y la relación que va a tener con los átomos de oxígeno para poder formar el compuesto y poder formar enlaces. Al finalizar esto vamos a hacer algunos ejemplos para poder comprender esto. Luego, vamos a hablar de la regla del octeto. ¿Qué es esto de la regla del octeto? Me dice que la regla del octeto establece que un elemento es estable cuando tiene 8 electrones de valencia justamente allí en la capa de valencia. Es decir, que en el nivel de energía más alejado del núcleo yo debo de tener 8 electrones para poder ser estables. Hay algunos elementos que ya son estables por sí solo. Ejemplos, los gases nobles. Me dice ahí que consiste la regla del octeto en tener los subniveles S y P llenos. Recordemos que en el video pasado aprendimos que en el subnivel S cabían máximo 2 electrones y en el subnivel P cabían máximo 6 electrones. Si sumamos los electrones que admite cada subnivel de energía, me da un total de 8. Me dice que también esto de tener 8 electrones de valencia se va a deber a la ganancia o pérdida de electrones y que los elementos más electronegativos cumplirán con la regla del octeto y en general los no metales, pero va a haber casos en los que tengamos un compuesto formado por dos no metales y los que cumplan la regla del octeto van a ser justamente los más electronegativos. Para esto pasemos a lo siguiente. Ejemplos. Planteé la estructura de Lewis para las siguientes sustancias. Todavía no sabemos cómo se llaman algunos compuestos, pero tenemos estas fórmulas. El H2O, que sabemos que es la del agua, y tenemos BaCl2. Es un compuesto que posteriormente vamos a saber que se llama cloruro de bario. Empecemos primero con el ejemplo del agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, identificar el elemento en la tabla periódica y si recordamos lo anterior, dependiendo en la familia que esté, va a ser los electrones de valencia que va a tener. Ejemplo, si el hidrógeno se encuentra en la familia 1A, va a tener un electrón de valencia. Si el oxígeno se encuentra en la familia 6A, va a tener 6 electrones de valencia. Y yo voy a colocar tantos átomos para cada elemento como tenga en la fórmula. Es decir, si la fórmula me está diciendo que yo tengo dos hidrógenos y un oxígeno, son los mismos que yo tengo que colocar. La estructura de Lewis debe de tener un acomodo lógico. Entonces yo los coloco aquí, ¿sale? Tengo mis dos átomos de hidrógeno, cada uno con su respectivo electrón de valencia, y tengo mi átomo de oxígeno con sus 6 electrones de valencia. ¿Qué es lo que voy a hacer en esto de la estructura de Lewis? Necesito encontrar un acomodo lógico que se apegue a la relación y formación de enlaces con los electrones de valencia que tiene el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar?
Aquí quien va a cumplir la regla del octeto va a ser el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno ya tiene 6 electrones de valencia por sí solo y para cumplir el octeto no únicamente le faltan 2 electrones. ¿Y esos 2 electrones de dónde los va a tener? De los dos átomos de hidrógeno. Va a ser más fácil que el oxígeno acepte 2 electrones a que el hidrógeno acepte 6 electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada hidrógeno se va a unir a un extremo del oxígeno para poder formar un enlace. Es decir, se va a formar lo siguiente. Ahí es donde lo tenemos. Ya tenemos la molécula ahí del agua, o más bien el compuesto agua, con sus electrones de valencia unidos. Más adelante vamos a aprender que la interacción o el compartimiento de un par de electrones los vamos a representar con una línea. Eso es lo que vamos a llamar enlace. Aquí en la estructura del agua, ¿qué es lo que observamos? Que el oxígeno ya está rodeado por 8 electrones, es decir, ya tiene sus 8 electrones de valencia y ya es estable. Centrémonos nada más en este cuadro de acá, para el hidrógeno. Si nosotros hacemos a un lado los electrones del oxígeno y únicamente observamos la interacción entre el hidrógeno y el hidrógeno únicamente tiene 2 electrones de valencia, entonces no cumple la regla del octeto. Lo mismo sucede con el hidrógeno de la derecha. ¿Quién sí cumple la regla del octeto? Nuevamente mencionamos el oxígeno. El oxígeno es el que está rodeado por los 8 electrones de valencia, es decir, ya es estable. Lo mismo vamos a aplicar para el siguiente compuesto, para el BaCl2. Tengo un átomo de bario y tengo 2 átomos de cloro. Me voy a la tabla periódica, identifico que el bario se encuentra en la familia 2A, va a tener 2 electrones de valencia y el cloro se encuentra en la familia 7A. Entonces cada átomo de cloro le corresponden 7 electrones de valencia y son los que yo coloco aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La estructura lógica para la estructura de Lewis del BaCl2 es que en el bario a cada extremo se una un átomo de cloro. ¿Por qué? Porque el cloro ya tiene 7 electrones de valencia, ya nada más le falta uno para ser estable y eso lo va a encontrar en el bario. Y el bario pues tiene nada más 2 electrones de valencia, le hacen falta 7, entonces va a ser más fácil que el bario dé un electrón de valencia a que el cloro dé 7 electrones de valencia. Y quedaría de la siguiente manera. ¿Vale? Tenemos al bario, serían, digámoslo así, el elemento central, y a los extremos tendríamos colocados los cloros con sus electrones de valencia. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién es el que cumple la regla del octeto? Pues los cloros. Recordemos que vimos que los elementos más electronegativos son los que van a cumplir con la regla del octeto, y en este caso los más electronegativos es el cloro a comparación del bario. Observemos aquí, el cloro ya tiene sus 8 electrones de valencia, el bario por sí solo tendría 4 electrones de valencia y este cloro de acá es el mismo de este lado, sigue teniendo sus 8 electrones de valencia. Así es como nosotros construimos estructuras de Lewis para compuestos binarios. ¿Qué quiere decir compuestos binarios? Compuestos de dos elementos diferentes. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de enlace. Nos encontramos con diferentes tipos. El primero es el enlace iónico, que va a estar dado por la unión de un no metal, más un no metal. Tenemos el enlace covalente, que va a estar dado por la unión de dos no metales, que este se divide en covalente polar y no polar. Y también tenemos el enlace metálico. Vamos a ver primero el enlace iónico. Sabemos que se da entre metal y no metal. Características de los compuestos que presentan este enlace iónico es que está presente en las sales binarias. ¿Qué son las sales binarias? Lo vamos a aprender la siguiente clase cuando veamos un tema llamado nomenclatura. Ahí vamos a clasificar diferentes tipos de compuestos y ahí vamos a ver a las sales binarias. Me dice que estos iónicos van a conducir la electricidad. Esto, aclaro, únicamente va a ser cuando estén disueltos en agua o cuando se ionicen. ¿Qué quiere decir ionizarse? Que el enlace iónico se rompe y se generan dos compuestos con cargas. Esto lo vamos a ver en la unidad número 2 cuando veamos electrolitos fuertes y débiles. También van a ser quebradizos, van a tener altos puntos de ebullición. Recordemos que el punto de ebullición es alcanzar la temperatura de un cuerpo hasta que cambie su estado de agregación. Y lo más importante, que va a tener una diferencia de electronegatividades altas, ¿ok? Esto es súper importante, diferencia de electronegatividades altas. Eso es con lo que respecta con el enlace iónico. Enlace covalente. El enlace covalente sabemos que se da entre dos no metales, pero se divide en dos, el enlace covalente polar y el no polar.
El polar, por su lado, se da entre dos no metales pero que son diferentes. Y como son dos no metales que son diferentes, va a ser poca la diferencia de electronegatividades. En cambio, cuando yo tengo un enlace covalente no polar, su unión va a ser entre dos no metales que sean iguales, es decir, del mismo tipo, y van a tener electronegatividades iguales. Aquí no va a haber una diferencia de electronegatividades porque los átomos son iguales. Enlace metálico. El enlace metálico se da entre dos metales, pueden ser iguales o diferentes. ¿Cuáles son las propiedades que tiene este enlace metálico? Son maleables y dúctiles, presentan un brillo metálico y son buenos conductores de la electricidad y también del calor. Como son enlaces metálicos, pues tienen las mismas características que los elementos de carácter metálico.